Bueno, básicamente vamos a arrancar con este nuevo webinar, que la verdad es que aunque están programadas pues 4 sesiones, vamos a ver, probablemente nos vayamos a llevar mucho menos tiempo. Parte de lo interesante pues de este webinar es que tratemos de explotar funcionalidades que de hecho ya tenemos dentro del sistema y que de repente estamos desaprovechando, ¿verdad? Y el tema de desaprovechamiento de repente arranca desde el tema de qué configuraciones son las que necesito tener o conocer, qué información tengo que actualizar a nivel de datos maestros para poner a funcionar el tema del asistente de pagos, porque finalmente pues es una herramienta que me permite hacer, guiándome paso a paso, la ejecución de pagos masivamente. ¿Okay? Entonces, básicamente, el objetivo de la sesión de hoy primordialmente va a ser enfocada en ver la necesidad de esas parametrizaciones que necesitamos para poner a funcionar esta parte. Entonces, tal vez ahí, Alejandro, solo confirmando el tema del video o la presentación, solo veamos que todos podamos verificar el tema de video o de la presentación. Alejandro nos estaba diciendo ahí pues que tenía algún tema de que no veía la pantalla. Solo necesito que al menos un par de personas me confirmen de que está la presentación. Si no, Alejandro, te sugeriría solo verificar el tema de volverte a conectar. ¿Ok? Ok, excelente. Ahí ya tenemos una confirmación. Ok, excelente. Muchas gracias, Marlon. Excelente, muy amable. Excelente, muy amable. Bueno, entonces vamos a arrancar con el tema de esas parametrizaciones. De hecho, las parametrizaciones que son necesarias, pues son 2, 3 parametrizaciones que la verdad es que no son complicadas. De repente, algunas de las parametrizaciones ya las hemos hecho derivado de poder configurar otras áreas de negocio, ¿verdad? Y vamos a ver que definitivamente una vez las tenemos configuradas para ciertas áreas de negocio, probablemente ya las vamos a tener listas para poder ser utilizadas en la parte de el asistente de pagos. Entonces, por un lado es la parte de bancos, ¿verdad? Yo creo que todos conocemos en el área de SAP que existe en el área de gestión la parte de definiciones en el área de gestión de bancos y pues tenemos la parte de los bancos. Definitivamente aquí lo que debemos de tener como mínimo es cuáles son el listado de bancos con los que yo voy a pagar y de repente adicionalmente a eso pues yo tengo alguna otra información de bancos que probablemente no son bancos con los que yo manejo plata, pero los tengo como datos informativos en el momento en que yo hago la recepción de algún pago y el tema de la recepción del pago, pues yo quiero dejar consignado a que cuando corresponde, aunque en este caso no sea un banco, que sea el que yo utilice como parte de la estructura contable por un lado y como parte de la operación de emisión y recepción de plata hacia un banco en específico. Regularmente aquí lo que vemos es de que, y eso ha ido cambiando, han ido agregando algunos temas ahí interesantes en esta pantalla. Vamos a verificar siempre en cada uno de los webinars, trato en la medida de lo posible y recordarme es en qué versión estamos, ¿verdad? Como sabemos, ya hicimos el lanzamiento de la versión 9.3, ¿verdad? Entonces, de hecho, los webinars que se han hecho ya este año, los que ya fueron hechos este año de mi parte, yo ya tengo instalada la versión 9.3. En este momento me encuentro en el PL3 y una de las características aquí es vamos a verificar los campos que tenemos aquí visibles. Entonces, por un lado sabemos que yo necesito un código bancario, un nombre del banco. Básicamente esos son los 2 valores que yo necesito para poder operar.
pero vemos si esto, la verdad es que ustedes ya lo verificarán en sus versiones para los que están en la versión 9.2 y 9.1, y la verdad es que a veces uno pierde de vista información que están en estas pantallas y de repente no nos damos cuenta que la tenemos ahí disponible, pero me parece curioso aquí el tema de tener sucursal y número de cheque siguiente. Regularmente esta información siempre yo la tengo disponible del lado de las parametrizaciones de cuentas de banco propio. Tal vez ya ustedes verifiquen en las versiones que tienen, puede ser algún tema que han de ver activado en la versión 9.2 o en la 9.3, donde están poniendo visible para yo saber, para una cuenta en específica que yo esté utilizando, el poder determinar visualmente, por lo menos saber cuál es el número de cheque que estoy utilizando. Entonces, en este caso, pues es simplemente hacer la definición de un código bancario y el nombre del banco, y con esto yo ya tengo disponible dentro de un catálogo el poder hacer la selección de un listado de bancos. Ok, eso por un lado. La siguiente, como se dan cuenta estos, pues yo creo que ya todos conocemos que existe esta parametrización de bancos, ¿verdad? Pues bueno, saber que tenemos que tenerlo configurado, y el siguiente paso es tener las cuentas de banco propio. Recordemos que el tema de cuentas de banco propio, de hecho, cuando vimos la parte de conciliación bancaria, fue uno de los temas que debíamos tener configurados, porque finalmente la parametrización de cuentas de banco propio lo que hace es que me permite identificar cuáles son las cuentas que yo estoy utilizando en qué bancos y cómo asocio esas cuentas o esas configuraciones a cuentas contables. Entonces vamos a ir a la parte de nuevamente gestión, definiciones, y aquí tenemos cuentas de banco propio. ¿Ok? Entonces vemos que en la parte de cuentas de banco propio, primero necesitamos un código bancario. Ese código bancario, ¿de dónde va a venir? Pues del listado de bancos que estén creados en la parte de bancos. Siempre hay una asignación de un código de sucursal, una cuenta bancaria, un nombre si yo quiero identificar la cuenta bancaria, el número de cheque siguiente, que en este caso vemos de que estos son los valores, en este caso informativos. Aquí no puedo hacer yo modificación de los valores. Estos valores, en este caso, solo son editables del lado de cuentas de banco propio. Por ahí sigo recibiendo algunos temas de que no ven la pantalla. Para los que no ven la pantalla, pues vamos a continuar con la sesión, y pues van a poder descargar el webinar, ¿verdad? Y lástima que algún problema han de tener, pero yo creo que son 2, 3 personas entre 25 que están conectadas, entonces no es ese problema de su lado, caballeros, ¿ok? Entonces, mil disculpas, no podemos tomar tanto tiempo en ver cuál es el tema de la configuración de lo que les está sucediendo a ustedes. Entonces, básicamente en esta pantalla es donde yo puedo hacer modificaciones de algunos parámetros, asignación de cuentas contables. La parte importante aquí es de que recordemos de que todo este proceso de pago a proveedores, pues lo que implica son algunas configuraciones, en algunos casos de formatos preimpresos, como lo es, por ejemplo, la emisión impresión del tema del cheque. Y en esta pantalla regularmente es donde yo hago asignación de valores propuestos que yo tengo asociados a modelos de impresión de algún documento que yo ya tengo predefinido. Eso lo vamos a ver probablemente en la siguiente sesión, solo para ver el tema de qué configuraciones debemos de tomar en cuenta para que en el momento de la impresión pues SAP sepa qué hacer en el tema de la impresión de cheques, ¿ok? Para esa configuración en específico. Ahora, parte de lo importante aquí es de que en esta pantalla muchas veces vamos a tener información que se empieza a volver interesante. Yo siempre he dicho de que SAP tiene muchos campos y columnas que yo puedo alimentar, y a veces nos limitamos a temas de tener, bueno, solo el número de la cuenta y la cuenta de mayor y el número de cheque, y lo dejamos ahí. Vemos que ahí hay un campo que se llama código BIC o SWIFT. Hay temas de dirección, ciudad,
un campo que dice IBAN, condado y un montón de información para que, en este caso, para los que manejan temas de transferencias, pues sabrán que regularmente cuando se hace solicitud de transferencias, los bancos requieren cierta información para efectos de poder hacer la transferencia. Y en este caso puede ser información que requieran de nuestra cuenta o en algún momento va a ser información requerida de las cuentas de los proveedores a los que les queremos trasladar. ¿Ok? Entonces ahí viene la importancia de que, bueno, para los que emiten cheques, pues es bastante sencillo porque finalmente en la emisión del cheque, pues yo lo que necesito es a nombre de quién va a salir el cheque y el valor que estoy pagando. Pero en el caso de las transferencias, probablemente el tema de las transferencias, yo quisiera poder generar un pequeño archivito que seguramente el banco me va a requerir cierta estructura con cierta información básica para poder ejecutar él, en este caso, esas transferencias. ¿Ok? En este caso, pues esta es la segunda parametrización interesante que tenemos que tomar en cuenta como parte de lo que tenemos que tener preparado para la utilización del asistente de pagos. ¿Ok? Vamos a regresar al PDF. La otra parametrización, y esta sí es casi que obligatoria, si no existe esta configuración, pues no podemos, en este caso, poner a funcionar el asistente de pagos. De hecho, seguramente sí vamos a poder recorrer y ver cada una de las etapas que se van a dar en el asistente de pago, pero seguramente no me va a retornar ninguna información si es que yo no he asociado, primero, no he creado un método de pago. Y por otro lado, el siguiente paso es poder asociar ciertas configuraciones hacia la ficha maestra de datos maestros de socio de negocio. En este caso vamos a hablar un poco de los métodos de pago. Entonces, el objetivo del método de pago es poder identificar la forma en que yo puedo pagarle a un grupo de proveedores o, en este caso, es tener distintas opciones de pago asociadas a un proveedor. De repente yo para proveedores locales decido solo hacer emisión de cheques. Para proveedores del extranjero yo decido hacer transferencias. Pero, por ejemplo, si son proveedores de servicios, yo le puedo indicar, mire, yo quiero hacer pagos por medio de transferencias o por medio de cheque. Entonces, el método de pago es básicamente el definir con qué banco y cuál va a ser el método que voy a utilizar para poder hacer la emisión de un pago. Básicamente esa es la definición del método de pago. Entonces vamos a entrar aquí al método de pago. Por aquí hay algunos creados, pero vamos a crear uno. Entonces, por ejemplo, aquí hay uno que dice BI cheques. ¿Okay? Entonces, vamos a ver las características. Uno, siempre hay un código del método de pago. Hay una descripción del método del pago. Aquí, pues, parte de lo que tengo que hacer yo es identificar a qué banco corresponde. Recordemos de qué parte de este catálogo yo lo voy a poder visualizar o utilizar del lado del asistente de pago. Entonces, es importante es que la descripción, pues, me identifique adecuadamente qué es lo que va a hacer el método de pago y de qué banco. Tengo que emitir, que en este caso tengo que hacer por banco, por tipo de pago, pues una combinación de los que sean necesarios. Puede ser que en algún banco yo solo haga transferencias, en algún otro banco yo solo haga cheques y en algunos bancos yo haga cheques y transferencias. Entonces, dependiendo de esa necesidad, pues yo hago uno por cada combinación que sea necesaria. Entonces, lo que vemos aquí es que existe el código, la descripción, si en este momento se encuentra válido o no. Como este es un método de pago que ya está creado, vamos a ver el tema de la creación de uno para que veamos qué información podemos editar o administrar. Entonces, por ejemplo, aquí le vamos a poner BI, vamos a poner BI transferencias. Okay.
Entonces, por un lado, es algo importante es que el tema de los métodos de pago regularmente nosotros los asociamos a temas a pagos a proveedores, pero vamos a ver que uno de los valores que es seleccionable es que hay una opción de que la clase de pago que voy a hacer. En este caso es saliente porque yo estoy haciendo salida de plata para poder liquidar una cuenta por pagar. Pero también puedo utilizar esta opción para hacer recepción de pagos. Vamos a hacer en alguna de las sesiones algún ejercicio. Tengo algún cliente que está utilizando esta funcionalidad no para pagar a clientes, sino para para pagar a proveedores, sino para cobro de clientes. Y les voy a contar un poco el escenario y vamos a ver si de repente a alguien le hace sentido y le puede sacar el jugo al tema. ¿Ok? En este caso, mi clase de pago es saliente. ¿Ok? Vamos a ver que tengo medios de pago. Y los medios de pago es por medio de cheque o por medio de transferencia bancaria. ¿Ok? Entonces, aquí es donde, en este caso, yo decido cuál va a ser la opción que yo voy a utilizar para hacer la definición, en este caso, de la combinación banco y tipo de pago que voy a utilizar. En este caso ya tengo que saliente por medio de transferencia bancaria y en este caso pues vemos que tenemos la información de banco propio. Yo puedo desplegar a través de este menú o irlo haciendo uno a uno. Va a depender de qué es lo que sea más fácil para mí. Vamos a agarrar el de Banco Industrial, que es el que tenemos aquí a la mano. Y en este caso, pues, esta información, ¿de dónde viene? Recordemos de que esto viene asociado de las cuentas de banco propio. Eso quiere decir de que requisito para poder generar métodos de pago, tengo que tener mis cuentas de banco propio. Y requisito para crear mis cuentas de banco propio, tengo que tener creados los bancos. ¿Ok? Bueno, si vemos, dependiendo del tipo de medio de pago, el sistema me va a activar o inactivar algunos campos. Si hacemos comparación, en la pantalla del lado izquierdo, tengo algunos temas donde me dice, mire, fechas de vencimiento en cheques y limitaciones de cheque en valores de importe. En este caso, para transferencias, no existen estas opciones. Si yo cambio aquí para cheque, pues se me van a activar. Algunos campos, pues, son comunes. Y tal vez la parte importante aquí es que en el proceso de pago vemos que aquí tengo opciones donde dice, mire, agrupar facturas por dirección de pago, agrupar facturas por banco de pago, agrupar facturas por moneda, por fecha de vencimiento, por acuerdo global. Yo la verdad es que cada vez que doy capacitaciones en esta parte, regularmente la agrupación que hacemos nosotros es, bueno, definir fechas de vencimiento ordenado por fecha de vencimiento y asociado al proveedor, ¿verdad? Trato de no tocar mucho de estas opciones porque la verdad es que lo único que va a hacer es, si por alguna razón hay facturas que tienen diferentes direcciones, lo que va a hacer es que las va a agrupar por separado y de repente yo en la visualización necesito ver la información completa de un proveedor. Esa es la razón por la que muchas veces, aunque existen estas parametrizaciones, pues ya ustedes decidirán si las van activando o no, para efectos de que en el proceso de pago, cuando el sistema les esté haciendo una sugerencia, lo que va a hacer es que va a hacer una agrupación de acuerdo a lo que estemos aquí verificando, ¿verdad? O seleccionando. En el caso de validación de pago, también son campos que no utilizamos. En el caso de la selección de la moneda, pues yo puedo hacer la definición de una vez de decirle, mire, este método de pago va a ser utilizado en esta moneda. Recordemos que finalmente parte de lo que hacemos es que no necesariamente tenemos que hacer esta definición de la moneda aquí. Yo de inicio debiera de tener configurado a nivel de cuenta contable cuál es la moneda que tiene asociada en este caso cada uno de los bancos. Entonces va a asumir de que la moneda en que se va a pagar va a ser de acuerdo al método de pago que yo esté utilizando. ¿Ok? Bueno, en este caso, y vamos a hacer dos ejercicios. Vamos a tratar de crear esta de transferencia bancaria.
Voy a darle crear y vamos a ver que me va a dar un mensaje. ¿Ok? Y dice falta campo. Y me dice, mire, usted necesita vías de pago para el asistente de pagos, necesita un formato de archivo. Si se dan cuenta, todos los valores están llenados exactamente igual, a excepción de que para transferencia bancaria yo necesito asociar un formato de archivo. Estos formatos de archivo son unos formatos que ya vienen predefinidos para efectos de emitir un archivo de texto y que ese archivo de texto tenga una estructura que vaya hacia el banco. Aunque me han preguntado, mira César, ¿y yo puedo asociar un archivo o un formato? De hecho, aquí tengo alguna opción de poder asociar uno nuevo y poder definir cómo va a ser el formato que voy a asociar. Recordemos que todos los bancos piden la información de diferente manera. Entonces, yo solo para efectos de poder cumplir con la selección de uno de los valores, agarro el primero, porque finalmente nosotros le damos solución y lo siento, la verdad, más sencillo, el poder generar un query, porque si el Banco Industrial me pide una estructura, el GIT me pide otra estructura, este otro banco me pide esta estructura, es más fácil para mí el poder hacer un query, que es mucho más sencillo, que el tratar de generar un formato, que estos regularmente se hacen a través de un add-on que se llama Electronic File Manager, que regularmente aquí nosotros no lo utilizamos. Entonces, la verdad es que nosotros los guiamos más a que utilicemos un pequeño query para poder generar, en este caso, el archivo que necesitamos para que se ejecuten las transferencias. Ok, esa es la única diferencia en poder generar, en este caso, el método de pago de cheque y en el de transferencia bancaria. ¿Ok? Entonces, aquí le estamos poniendo BI transferencia ingreso. No sé si era este el que estábamos utilizando. Vamos a ver. Yo creo que le pusimos solo BI transferencias. BI transferencias es este. ¿Ok? Vemos que por ahí había ya otro creado. Dice BI transferencia egreso, y aquí le pusieron egreso porque vemos que es saliente por medio de transferencia bancaria. Vamos a ver otro, en este dice BI transferencia ingreso. Esto quiere decir de que es un pago de clase de pago entrante por medio de transferencia bancaria. Algo importante es que dependiendo del tipo de método de pago, si es entrante o saliente, vamos a ver cómo lo vamos a tener disponible a nivel de los socios de negocio. ¿Ok? Bueno, entonces regresando aquí es bien importante. Esas, digamos que son las 3 parametrizaciones básicas que debemos tener y que debemos conocer para poder poner a funcionar la parte del asistente. Ahora viene la parte de, bueno, cierta configuración que va asociada a nivel del socio de negocio. Entonces, básicamente tenemos 2 áreas donde tenemos que hacer algunas configuraciones y estas configuraciones, la segunda va a depender del tipo de método de pago que vaya a utilizar. Por un lado, en la parte de socios de negocio, vamos a dejar estas pantallas por acá. Cada vez que yo creo un socio de negocio, sea cliente o proveedor, vemos que existe en el área de ejecución de pago esta opción de métodos de pago. Vamos a, en este caso, a encajar el ancho de columna para poder visualizarlo. ¿Ok? Y lo que estoy viendo yo aquí es que en este caso existen 2 métodos de pago asociados a clientes. Por esa razón, probablemente en la codificación está Banco Industrial, transferencia, ingresos. El otro banco que es, no sé, alguno de los bancos, transferencia, ingreso, dólares. Si yo cambio a proveedor, mis medios de pago están cambiando. ¿Y eso de qué va a depender? Dependiendo si es un pago saliente o un pago entrante. ¿Ok? Ahora, bien importante. Yo podemos aquí
definir distintos métodos de pago. En este caso le estoy diciendo, mire, yo tengo transferencias del Banco Industrial, tengo cheques del Banco Industrial. Este BCG solo vamos a verificar cuál es el banco. Ok, Banco Cuscatlán. Tengo transferencia en dólares y cheques en dólares del Banco Cuscatlán. ¿Okay? Entonces, aquí la parte importante es, a cada socio de negocio le tengo que indicar cuál es el método de pago que voy a utilizar en el momento de utilizar el asistente de pagos. Yo puedo seleccionar múltiples métodos de pago, porque en este caso yo puedo decidir en este momento hacerle un cheque o en algún momento hacerle una transferencia. O en el caso de los escenarios que les mencionaba previamente, el que yo defina, bueno, mire, todos estos proveedores se les va a pagar con cheque y a todos estos proveedores se les va a pagar con transferencia. Algo importante es que recordemos muchas veces, cada vez que se ejecuta el asistente, puede ser que digan, mira, César, es que fíjate que resulta de que cuando estoy corriendo el asistente, este proveedor no me está apareciendo en el momento en que quiero hacer pago por transferencia. Entonces, parte de las parametrizaciones que tenemos que verificar es, bueno, este proveedor, que es el que no está saliendo, tendrá seleccionado o está incluido dentro de los métodos de pago. Ahí es donde viene la importancia de que dicen, mira, es que al usuario se le olvidó el seleccionar transferencias y él sabe que todos los proveedores del exterior tienen que obligatoriamente poner transferencias. Algo importante de estos webinars es que pues no solo nos enfocamos, el enfoque primordial definitivamente siempre va a ser el conocer la herramienta como tal de qué es lo que queremos lograr, en este caso con el asistente de pagos. Pero también me gusta mencionar algunas cosas que de repente se pueden implementar y más que todo para, por un lado, garantizar que de alguna manera la información esté saliendo donde deba salir y que de repente a los usuarios no se les olvida. Entonces, ya en algún proyecto nos dijeron, bueno, mira, yo sé que todos los proveedores del exterior tienen que tener transferencias. Entonces, mira, cuando cree el socio de negocio, si el país no es Guatemala, entonces, mira que vaya a chequear transferencias. Y si no están checadas transferencias, mandale un mensaje donde diga, mire, no se puede crear el proveedor del extranjero hasta que no seleccione en el método de pago transferencias. Entonces, bien importante es, podemos aplicar herramientas como el Transaction Notification para empezar a controlar la información que en este caso se vuelve necesaria configurar a nivel de datos maestros del socio de negocio para que cuando yo corra el asistente no tenga problemas de que no me está saliendo la información de ese socio de negocio y que la factura sí la tengo que pagar. ¿Okay? Entonces, es una de las partes importantes que debemos de tomar en cuenta en el tema de la implementación de estas opciones, ¿verdad? Aprovechar el conocimiento que ya se tiene con el tema del Transaction Notification para empezar a obligar a que cierta información se tenga que consignar a nivel de la ficha maestra. ¿Ok? El otro parámetro que es importante es este que dice banco del socio de negocio. Vamos a ver. De hecho, este banco del socio de negocio va a aplicar y es necesario solo cuando yo esté seleccionando métodos de pago que tengan que ver con transferencias. Si en algún momento yo tengo, y eso lo vamos a probar cuando corramos el asistente en la siguiente sesión probablemente, vamos a ver de que yo puedo tener configurado el método de pago como transferencia e igual me sigue sin sugerirme información. Y la razón de esto es porque, ¿qué pasa con los cheques? Recordemos que el cheque es un documento físico que yo estoy emitiendo y que lo que necesito es saber el nombre del proveedor. Las facturas, pues esas las tengo dentro del sistema y los montos que estoy liquidando. Con eso yo ya puedo hacer la emisión del documento. Pero el objetivo de hacer las transferencias dentro del sistema es que sea un mecanismo para yo hacer liquidación masiva de pagos a proveedores
Y una vez yo lo hago a través del sistema, el poder emitir un archivo hacia el banco con la información de los bancos de cada uno de los proveedores. Ahí es donde se vuelve importante el tener la información del banco del socio de negocio. Esta información la vamos a tener aquí en condiciones de pago. Vamos a cerrar estas pantallas. La vamos a tener aquí en condiciones de pago. Y en la parte de condiciones de pago vemos que aquí existe la opción de banco del socio de negocio. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Yo casi que estoy seguro en su mayoría, a menos de los que ya tengan funcionando, pues la parte de asistente de pagos con transferencia, es toda esta información siempre la dejamos en blanco. Consignamos información del proveedor y nunca tenemos información de a qué cuenta bancaria hay que depositarle. Y si lo tenemos, probablemente tenemos algún archivo PDF o Word que el propio proveedor me ha enviado y ese es el que utilizo yo para mandar instrucciones de pago a los proveedores, ¿verdad? Entonces la pregunta es, si tenemos la opción de poder consignar la información aquí dentro de SAP, aprovechémosla, ¿verdad? Yo creo que este es un buen punto de empezar a ver de que podemos consignar mucha información y que esta información pues me va a ayudar a agilizar algunos procesos que probablemente yo los esté haciendo por fuera. Vemos que en este caso, estos valores de banco del socio de negocio están como que estuvieran bloqueados. Y no es que yo no los pueda editar, sí se pueden editar. El tema es que vemos que aquí hay una bolita donde hay una lista de selección y cuando yo le doy clic, esto lo que hace es que me despliega un grid. Regularmente lo que va a hacer el sistema es que me va a asociar, en este caso, el registro principal que yo consigne dentro de esta pantalla visualmente para que yo defina como el valor estándar si es que hubieran más cuentas de banco que tenga asociados el proveedor. Lo que regularmente sucede es que el proveedor siempre va a mandar un banco que es el que más utiliza, pero eso no quiere decir que yo pueda asociar más. ¿Ok? Ahora, si vemos en esta pantalla también yo necesito un código bancario. Eso quiere decir de que yo tengo que tener el listado de códigos de los bancos aunque yo no los esté utilizando. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a utilizar, no sé, el Banco Promérica. Y vamos a ver cuál es la información básica que yo necesito llenar aquí. Porque el siguiente paso que quiero que hagamos, y por ahí les voy a trasladar las plantillas, es, bueno, César, fenomenal, yo ya puedo puedo hacer la configuración, pero mira, resulta que tengo 500 proveedores. Y el tema de los 500 proveedores, le tengo que ir a poner el chequecito del método de pago a cada uno de los proveedores e ir a ingresarle la información de las cuentas bancarias de cada socio de negocios. Eso me va a llevar tiempo. Entonces, el siguiente paso que vamos a hacer es, vamos a platicar un poco de las plantillas. Les voy a dar una muestra, vamos a hacer una prueba de qué es lo que necesitamos para poder hacer la actualización masiva de la información. Y bien importante es que sea una herramienta para efectos de, en el menor tiempo posible, ustedes puedan implementar esta herramienta. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo le voy a poner código bancario y le voy a dar a actualizar. Me dice, miren, introduzca el número de columna, número de cuenta. Entonces, si se dan cuenta, es este campo número de cuenta es obligatorio. ¿Ok? Básicamente, esos son los datos que necesito. Un código bancario. Recordemos que este código bancario, por defecto, tiene asociado al país que viene desde los datos maestros de los bancos. Tienen un ID bancario interno. Si yo le doy clic aquí, lo que está haciendo es que, mire, es el registro número tal que probablemente a nivel de base de datos, y si quieren lo podemos verificar. Recordemos que aquí puedo ver a nivel de visualizar información del sistema. Tenemos la tabla ODSC, lo vemos en la parte inferior izquierda donde tengo la información de ver la tabla y el campo. Y lo que vamos a hacer es rápidamente por aquí verificar esta información.
¿Okay? Entonces le vamos a dar a ejecutar y bueno, es probable que no siempre tengamos a la vista algunos datos. Yo esperaba encontrar aquí el número 25, pero seguramente ha de ser alguna llave que... no, por aquí está, sí está. Absolute Entry. ¿Ok? Entonces el número 25 es la línea número 15 y este número 15 es el Banco Promérica, que es el que estábamos utilizando. Entonces, recordemos que siempre por detrás pues voy a tener alguna llave que SAP utiliza internamente y que no necesariamente está visible a nivel del catálogo que estábamos utilizando. Finalmente, pues yo me guío por el código bancario, estos dos lo hereda de esa tabla y lo que me queda es asociar el número de la cuenta. La parte importante es que nuevamente en esta pantalla, aunque solo necesitamos esos dos valores, vemos que tenemos mucho más información. Sucursal, IBAN, código SWIFT, calle, dirección, código postal, país, más un montón de campos que yo puedo asociar. Ya ustedes pues verificarán si con esta información es suficiente para poder llenar la información que requiere el banco. Regularmente están estos donde dice usuario número 1, número 2, número 3, algunos campos adicionales. Y lo otro que podemos verificar, que la verdad es que ahorita pensando es, bueno, y si existe algún campo con una identificación muy propia que el banco necesita y de repente no está dentro de ese listado o esas columnas. Vamos a ver, solo vamos a verificar si a nivel de campos de usuario podemos entrar o administrar esa pantalla si en algún momento fuera necesario. Entonces, recordemos que siempre voy a tener la parte de datos, maestros, y hasta aquí solo tenemos socios de negocio, personas y direcciones. En este caso probablemente en esa pantalla aún no es administrable para generación de campos de usuario. Vamos a verificar si hay algún cuentas, no. ¿Ok? Entonces, pues parte de lo que me imagino que SAP tiene contemplado aquí es tener esos campos adicionales para poder renombrarlos y en este caso, pues si hay alguna información adicional, yo consignarla en alguno de estos campos, ¿verdad? Nuevamente ustedes, las personas que ya utilizan la parte de transferencias, pues saben los campos que son necesarios regularmente en este tipo de transacciones. Ok. Entonces, estamos con... Vamos a agarrar uno de estos proveedores. Vamos a ver cuántos proveedores tenemos por acá. Y lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar a este. ¿Ok? Entonces, aquí en condiciones de pago, si vemos, este ya tiene asociado, pues, código de cuenta. Tiene por defecto, yo puedo seguir creciendo, pues aquí puedo ponerle alguna otra cuenta de lo que sea necesario. Y simplemente lo que voy a tener visible es siempre la que yo tengo asociada como predeterminado, fijada como estándar. Yo puedo hacer el cambio de fijarle como estándar y esa es la información que voy a tener disponible en la pantalla principal. ¿Ok? Bueno, entonces, básicamente estas son las parametrizaciones básicas que debemos tener previo a correr el asistente. Ahora, como sabemos que necesitamos actualizar esta información hacia los socios de negocio, lo que vamos a platicar es un poco de las plantillas, que la verdad es que las plantillas son bastante sencillas de cargar y de colocarle los valores. Entonces, por un lado, vamos a hablar con el tema de ejecuciones de pago. ¿Ok? Entonces, vamos a agarrar, yo creo que casualmente, como ejemplo, este código de socio de negocio. Entonces, si vemos este es un campo que a nivel de base, cuando yo veo en datos del sistema, probablemente no me esté desplegando cuál es aquí solo me está diciendo en la parte inferior izquierda, que es la tabla OPYM, pero esa es la tabla principal de los métodos de pago, pero no me está diciendo cuál es la tabla donde administra a nivel del socio de negocio esta información. Primero porque regularmente este tipo de información que tiene checkbox, por alguna razón SAP no le ha
colocado el tema de desinformación. Pero finalmente nosotros con el tiempo pues ya conocemos el tema de dónde están las tablas. Regularmente yo lo que hago siempre es todas las tablas dentro de SAP, todos los objetos dentro de SAP, hablemos de socios de negocio, pues si vemos a las plantillas que están ubicadas en Program Files, SAP, Data Transfer Workbench, Templates, vemos los templates, aquí vamos a ver socios de negocio. Entonces, si entramos a socios de negocio y vamos a los datos maestros de socio de negocio, aquí vamos a ver que tenemos la OCRD, que es la plantilla principal para hacer carga de socios de negocio, con datos generales. De ahí, regularmente siempre hay un orden. La CRD1 tiene que ver con direcciones. Vemos aquí que la CRD2 es la de métodos de pago. Esta es una de las que vamos a utilizar. La CRD3 es una para administración de cuál es la cuenta que va a utilizar de cuenta por cobrar y cuenta por pagar. La CRD4, lo que tiene que ver con retención de impuestos. Hay otra que tiene que ver con días de pago. Algunas que tienen que ver que no necesariamente todas las tablas están disponibles y eso va a depender de la localización. Aquí habla de algún identificador fiscal. Por aquí hay otra que tiene que ver con las cuentas de banco, que es la segunda que vamos a utilizar. Entonces, por un lado vamos a ver la que corresponde a los métodos de pago. Esta de métodos de pago, la verdad es que es bastante sencilla. Si se dan cuenta, tiene código, número de línea y el método de pago. ¿Ok? En el caso del método de pago, si se dan cuenta, si voy a la etiqueta, me dice la tabla relacionada es la OPYM. Eso quiere decir de que si yo voy aquí a SAP, vamos a buscar la OPYM. Básicamente la que tenemos, ¿qué tabla es? Es la tabla donde generamos el método de pago de la combinación tipo de pago, medio de pago y banco. ¿Okay? Pues bien importante estos son los métodos de pago que yo tengo disponibles para poder asociar. Vamos a dejarlo aquí para irlos utilizando. ¿Ok? Ahora, recordemos de que SAP sí va a identificar qué métodos de pago son para clientes y cuáles son para proveedores. Más que todo porque si tratamos de asociar un método de pago de cliente a un proveedor, seguramente me va a decir, mire, no se puede asociar. Entonces ahí solo hay que tener cuidado en tenerlos bien identificados para no caer en que pensamos que SAP no está haciendo la actualización y existe una razón por la que no está la haciendo, que la combinación en este caso no es válida. ¿Okay? Por otro lado, tenemos número de línea. Recordemos que cada vez que nosotros hacemos actualización de información que tiene varios registros para un dato maestro, SAP lo que hace es que lleva un control de numeración de línea. Por esa razón, esta es una tabla adicional, que en este caso es la CRD2. Vamos a ir siempre a nivel de SAP y solo quiero que analicemos, en este caso, esa tabla para, en este caso, este registro de proveedor. Dijimos que era el B7000. ¿Ok? Entonces vamos a poner la CRD2 y le vamos a decir dónde el código del socio de negocio sea igual a B70000. ¿Okay? Le vamos a dar a ejecutar. Entonces, veamos qué es lo que sucede. Visualmente, él lo que está haciendo es que cuando se hizo la selección de los chequecitos, él puso el de cheques y de transferencia y le puso la línea 0 y la línea 1. Él está asociando código, número de línea y código de método de pago. Entonces, lo primero es, antes de empezar a actualizar la información, lo que tengo que determinar con cada socio de negocio es cuál es el número de línea siguiente que le toca
si es que quiero asignar otro método de pago. Porque si yo le mando, no le mando número de línea o le mando un número de línea que ya existe, él lo que está asumiendo es que estoy haciendo sustitución del valor. ¿Ok? Para un registro que no tenga ninguna asignación, vamos a crear uno nuevo. Algo bien importante, qué bueno que saltó esto aquí. De hecho, lo iba a mencionar y ya se me había pasado por alto. Si se dan cuenta, en el momento en que yo hago la creación del proveedor, por defecto, ya me está sugiriendo un método de pago. La pregunta, ¿cómo hizo eso SAP? En ninguna de las pantallas que hemos visto, yo le dije, mire, utilice tal por defecto. Vamos a ver dónde es esa pantalla. Entonces, antes de continuar para ver un registro nuevo. ¿Ok? Entonces vamos a entrar a la parte de gestión, inicialización del sistema, parametrizaciones generales. En la parte de socios de negocio, aquí hay básicamente la opción de la definición de cuál es el método de pago por defecto para qué socio de negocio. Eso quiere decir que si yo esto lo dejo en blanco y vuelvo a entrar a la pantalla de socios de negocio, le digo, mire, vamos a ir aquí a condiciones de pago. Perdón, ejecución, si se dan cuenta, está seleccionado el de clientes, pero para proveedor, como yo le quité el valor, no me está sugiriendo nada. Ahí va a depender mucho y es de qué es lo que utilizo recurrentemente, ¿verdad? Con esto yo ayudo también al usuario a que si se le olvidó, yo le estoy asignando por defecto ya un valor. Ya dependerá de ustedes si lo quieren poner un valor por defecto o a través del transaction hacen la validación o esperan a que el propio usuario se recuerde de que tiene que asignar este valor. Ok, ese lo voy a dejar en blanco de 8,000, le vamos a poner 80,000. Otro César Mendieta a toda esta parte. Ok, vamos a decir que sí. Bueno, entonces, si yo voy a ver a nivel del mismo query a César Mendieta, vamos a incluir, pues para los que no son técnicos, pues aboquémonos a nuestra gente de soporte de primer nivel para que nos apoyen en el tema de hacer este tipo de verificaciones. Y cuando le doy a ejecutar, probablemente, si se dan cuenta, el B008 no aparece nada, porque en este caso no hay ningún registro asociado a este socio de negocio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta primera plantilla? Y vamos a aprovechar a hacer la actualización, en este caso, para estos dos socios de negocio. Entonces, la plantilla es la de métodos de pago. Entonces, por un lado, vamos a agarrar el B70,000, el B80,000, pero al B80,000 yo le voy a asociar dos métodos de pago. El B70,000 ya tiene asociado un método de pago. Vamos a ver cuáles están disponibles y esos son los que vamos a utilizar. ¿Cuál no tiene asignado? El de transferencias. Entonces yo puedo darle aquí solo para efectos de copiar. Clic derecho le vamos a asignar este método de pago. Y en el caso del B8000 le vamos a poner este más el BI cheques. Ahora, bien importante, es para el primer socio de negocio, por eso lo fuimos a ver a nivel de base de datos, él ya tiene asignado dos registros, la línea número 0 y la línea número 1. Eso quiere decir que a este le toca la línea número 2 y a este le vamos a poner la 0 y la 1. Eso es básicamente lo que necesitamos para poder actualizar. Vamos a guardar aquí, vamos a poner aquí en esta parte el tema del webinar, asistente de pago, lo vamos a guardar en XLS. Y como sabemos, necesitamos siempre convertirlo a un archivo de texto. Y una vez tenemos el archivo de texto, lo vamos a salvar para que okay. Vamos a levantar el Data Transfer Workbench. Y en el DATW, pues, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a buscar
Las bases de datos SBO Demo GT. Aquí estoy, SQL 2016. Vamos a verificar que... Vamos a accesar sin ningún problema. Ok. Lo que vamos a hacer es que vamos a importar datos maestros. En este caso vamos a hacer una actualización. Vamos al siguiente. Vamos a seleccionar socios de negocio. En este caso bien importante, eso es algo que de repente, yo sé que el tema del DTW de repente tiene ahí sus tips para ser utilizado. El tema de ciertos campos que son obligatorios, cómo va la estructura. Pero algo que me gustó y que cambiaron en algunas de las versiones era de que antes yo tenía que hacer siempre la plantilla de encabezado para poder subir las plantillas hijas. En este caso yo solo hice la plantilla hija y con la plantilla hija él va a asumir que el código que va a utilizar para la principal lo está heredando de esta plantilla hija. Entonces, en este caso vamos a agarrar solo la de métodos de pago. Nos vamos a ir en este caso al escritorio, a webinars, vamos a agarrar el de asistente de pagos y aquí tengo este valor. Vamos a ver siguiente. Y en este caso él me está mapeando los tres campos, ¿verdad? Puedo verificar y puedo ir a ver cuáles son los datos que están asociados. Vamos a dar un siguiente. Vamos a correr una simulación. ¿Ok? Entonces, bien importante, dice, un objeto fue actualizado, el otro no fue actualizado. ¿Ok? Vamos a ver qué pasó con alguno. Ok. Entonces, dice, borrar registros no está soportado como parte de esta opción, dice. Ok. Entonces vamos a ver. Si se dan cuenta, en el caso del registro de 7000, sí lo actualizó. Lo que tenemos que verificar es, por alguna razón, no me está trasladando el que corresponde al registro 8000. Lo que vamos a verificar es si este ya está, lo que vamos a ponerle, lo vamos a dejar en blanco y vamos a verificar de repente para nuevos registros. No tiene ninguna selección, no hay necesidad de llenarlo. Solo vamos a descartar esa opción. Y vamos a volver a grabar para... Vamos a verificar si nos vuelve a dar el mismo error. ¿Ok? Entonces, ahorita de hecho le puedo dar nuevamente correr a pesar de que hice el cambio estando dentro de la aplicación y solo para verificarlo voy a regresar y voy en Source Data y si se dan cuenta, él ya en automático me está actualizando porque él está leyendo el archivo de texto en caliente. ¿Ok? Sigue uno sin actualizar. Vamos a verificar cuál es la razón por la que no deja actualizar. Y vamos a agarrar el de 8000. Okay. Vamos a mandar a actualizar el 7000 y vamos a enfocarnos después solo en el archivo del 8000, solo para verificar qué es lo que está sucediendo. Business Partner Control Account Deleting. Ok, quiero ver. Me está diciendo algo de una cuenta de control, pero vamos a verificar. Vamos a darle siguiente. Y en este caso es uno fue actualizado, otro no. Vamos a ir a ver el 7000 y nos vamos a enfocar en el 8000, a ver qué pasó con ese 8000. ¿Okay? Entonces, en el caso del 7000, si vamos a ejecución de pago, si se dan cuenta ya el sistema le puso el chequecito para efectos de la asignación de ese valor. En el caso de este valor, lo que quiero verificar es si hay falta propietario. Okay. Aquí a nivel de registro directamente sí me permite asociarlo. ¿Okay?
lo asigné y lo volví a desasignar. Solo quiero ver a nivel de query si hay algo después de asociarlo que esté haciendo. ¿Ok? Aquí ya nuevamente está el nuevo registro para el B7000. Y vamos a hacer una prueba con este 7000, con el 8000, solo para verificar si hay algo que esté sucediendo aquí. Proveedores, todo esto está bien. Y vamos a verificar el mensaje. Update fail. Ok. El mensaje lo que me está diciendo es que no está soportado borrar líneas que tengan que ver con cuentas de control del lado del socio de negocios. El tema, y es lo que me parece raro, es que el tema de cuentas de control no tiene nada que ver con esta parte de ejecución de pago. De repente alguien me dice, mira César, el tema de los mensajes que de repente da SAP no me dicen nada porque no tiene nada que ver métodos de pago y me lo está asociando con este tema de cuentas de control, que en este caso son estas pestañas. Luego vamos a verificar cuáles son los valores que tienen aquí por defecto para ver si hay alguna diferencia. Vamos a tratar de dejar solito este socio de negocios en la actualización. Vamos a ver qué nos dice por aquí. ¿Ok? Ok, aquí le vamos a poner 0 y control Z. Le vamos a poner 1. A este le vamos a llamar B2. Y lo vamos a guardar como un archivo de Excel y ahora como un archivo de texto. ¿Okay? Y nuevamente lo volvemos a renombrar. Vamos a decirle que no y lo dejamos como un archivo de texto. Entonces vamos a hacer 2, 3 pruebas. Si vemos que no funciona, vamos a seguir con las otras opciones porque nuevamente, probablemente el objetivo ahorita no es resolver el tema del DTW. Ya si en algún momento alguno tiene algún problema, ya sabemos que tenemos el tema del mecanismo a través de los tickets para poder darle solución al tema. Ok, vamos en este caso a actualizar datos, vamos nuevamente a socios de negocio y parte de las pruebas que vamos a hacer es, vamos a descartar, por un lado es, lo vamos a manejar independiente, versión 2, y si no le vamos a tratar de hacer su encabezado. De repente ahí en el tema del encabezado, aquí no me lo va a actualizar. De repente el tema del encabezado es el que necesita para poder, de repente hay algún tema de restricciones que definitivamente es parte de lo que SAP tiene que ir mejorando en este tipo de herramientas. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a crear, en este caso, su encabezado y vamos a ver si con eso podemos hacer la cara. En este caso lo vamos a salvar, lo tenemos que dejar liberado el archivo de texto y lo que vamos a hacer es retroceder y vamos a asociarle en este caso la plantilla de encabezado, que en este caso pues la plantilla de encabezado lo único que va a tener pues, es el código del socio de negocio. Vamos a ver qué hace. Ok, sigue sin darnos, ok. Entonces vamos a verificar una cosa más. Voy a hacer una actualización para este socio de negocio y, ok, voy a quitar algo, ok. Hay algunas parametrizaciones que recuerdo yo que me han dado algún problema. No, hacemos con el mismo. Y aquí en finanzas, pues no se está modificando nada. Bueno, vamos a hacer es que vamos a investigar el tema del
estará dando ese problema. Casualmente fue con el que yo creé, con el que ya estaba creado, pues no dio ningún problema. Si quieren lo vamos a ver un poco más adelante, pero si se dieron cuenta el tema de la plantilla, pues debiera de ser sencilla el poder prepararla y poder hacer la actualización. ¿Okay? Tal vez para los que ya empiezan a actualizar y tengan algún problema, pongamos el ticket y yo voy a estar pendiente para que veamos en conjunto cómo le podemos dar solución al tema de la carga. Bueno, entonces, esa es una de las parametrizaciones donde yo ya puedo hacer carga de la información a nivel de los datos maestros. Solo voy a hacer una última. Voy a actualizarle un valor y no me quiero quedar con la duda. ¿Puede ser eso o no? Okay. Vamos a hacer una última. Aquí le voy a asignar un valor por defecto, un valor cualquiera. Y una vez actualizado este, no, sí, el mismo mensaje. Entonces, aquí ni siquiera sacó nada. Vamos a ver. No. Aquí me voy a desloguear. Voy a cerrar. Esto ya me ha pasado. Igual tenemos que levantar el DTW por el tema de la otra actualización. Y si en algún momento ven que por ejemplo, no les sale error, ahorita como me ha pasado, yo lo que regularmente hago es prefiero cerrar todo el DTW y volver a hacer el logueo. De repente como que perdiera conexión y entonces es bueno volver a hacer la conexión nuevamente para tener la tranquilidad de que el problema no es el archivo, no es tema puramente de conexión. Entonces vamos a hacer nuevamente la última prueba con la actualización que hicimos. Dos cosas vamos a hacer. Voy a probar solo actualizar. Vamos a darle siguiente. Vamos a poner con las dos plantillas. Métodos de pago. Opción 2. Ok. No fue actualizado. Seguimos con el mismo escenario. Y ahora solo voy a retroceder aquí y voy a agregar y voy a cambiar aquí. Agregar nueva y actualizar datos existentes. Ok, en algunas versiones recuerdo de que teníamos algún problema y teníamos que estar utilizando cualquiera de estas dos opciones, entonces así pues descartamos de que no se nos esté repitiendo el caso. Ok, ok, entonces tampoco fue actualizado. Ok, vamos a revisar el caso, ya uno nos actualizó, vemos que la generación de la plantilla pues no debiera de ser problema el poder prepararla. Ok. La otra parte de actualización de información definitivamente es la parte de banco del socio de negocio. Ya vimos que para poder crear el banco del socio de negocio necesitamos el código bancario, que es obligatorio, y el número de cuenta. En este caso es un texto que yo le estoy asociando. ¿Okay? Entonces aquí le vamos a dar OK solo para dejar actualizado este tema. Lo que vamos a hacer es que vamos a verificar, vamos a trabajar sobre el B7000 ya vimos que con este no tenemos problema. Vamos a ir a la plantilla en este caso corresponde a cuentas de banco. Y lo que vamos a hacer con esta plantilla es que básicamente necesitamos 3 columnas, 3 o 4 columnas. Uno, el tema del socio de negocio, que si se dan cuenta hay 2 columnas que están repetidas, pero es obligatorio colocarlas más que todo para garantizar de que el SAP esté mapeando adecuadamente los datos hacia el registro a nivel de base de datos. Segundo, necesitamos el código bancario. ¿Okay? Recordemos que el código bancario va a venir lo vamos a ver aquí, de la pantalla de los bancos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí lo que voy a hacer es que yo le voy a poner, por ejemplo, Banrural. Tenemos que este es el código que voy a utilizar. Banrural. Lo que necesito es un número de cuenta.
Toda la información adicional que yo requiera, pues es ganancia, ¿verdad? Es parte de lo que necesito yo asociar. Pero resulta que para este socio de negocio yo tengo 2 registros. ¿Okay? Entonces vamos a agarrar Banural y vamos a agarrar nuevamente Banco Cuscatlán. ¿Okay? Ok. Nuevamente aquí yo tengo el tema del número de línea. Lo vemos que puede ser que para este registro, y vamos a hacerla, yo creo que va a ser buen ejercicio hacer este tema. Si se dan cuenta, tiene configurados BAM y BI. ¿Okay? Y yo le estoy mandando 2 líneas diferentes. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a guardar en el escritorio. Lo vamos a guardar en esta parte. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a convertir en archivo de texto. Y vamos a entrar al DTW. ¿Sí? Estamos en la SBU de MonGT. Vamos a importar datos maestros. Vamos a actualizar en este caso socios de negocio. Y en el caso de la plantilla que vamos a utilizar, es la plantilla que dice cuentas de banco. ¿Ok? Y vamos a utilizar Bank Accounts. Nuevamente, siempre va a ser un mapeo de los campos que estén a nivel de base de datos versus en el Excel. Si vamos a ver los datos, pues ahí tenemos los 2 o 3 campos que asociamos. Vamos a dar simulación. Dice que sí puede actualizar los objetos. ¿Ok? Vamos a dar siguiente. Importar. Entonces fueron actualizados satisfactoriamente. ¿Okay? Ahora vamos a ir a ver el registro. Vamos a actualizar este valor. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado. ¿Bien? Resulta que sí me los actualizó. Pero como yo no le estaba mandando datos, él asumió que era la línea 1 y la línea 2. Y como la línea 1 y la línea 2 ya tenían valores, él asumió que yo los estaba sustituyendo. Esto es exactamente lo que puede pasar también cuando utilizo el tema de los métodos de pagos. Ahí es donde viene la importancia que antes de hacer actualización, tengo que determinar primero si para cada socio de negocio, tanto en la tabla de cuentas bancarias de socio de negocio como las del método de pago en el socio de negocio tienen registro para que no me haga esta sustitución. En este caso ahora vamos a hacer el ejercicio que les indicaba. Es colocarle el número de línea. Si yo veo aquí, esta es la tabla OCRB. ¿Sí? Vamos a ir aquí a consultas y le vamos a poner la OCRB y le vamos a poner donde el socio de negocio es igual al de 70,000. ¿Okay? Le vamos a dar a ejecutar. Y en este caso aquí ya me está poniendo una clave interna. Entonces me dice, mire, la clave interna es 19 y 20. Seguramente a este le han hecho actualizaciones. Entonces aquí mi sugerencia es, vamos a darle el número siguiente del 20, sería 21 y 22. Así tratamos de dejarlo correlativo uno detrás de otro. Aquí le vamos a poner 21, 22. Vamos a utilizar otro código de bancario. Vamos a utilizar Mantrab. Y vamos a utilizar el FICOSA. Vamos a guardar el archivo, un archivo de texto. Guardar el archivo de Excel. Y vamos a correr nuestro DTW. Vamos a dar
datos maestros, siguiente, actualizar datos, socios de negocio, y vamos a ir a la parte de cuentas de banco. Siguiente, con simulation, ok, dice que no está actualizado. Bueno, entonces dice, mire, ingrese un código de banco válido, ok, quiere decir que uno de los códigos que estoy ingresando seguramente no lo está reconociendo, solo vamos a verificar. P2. Okay. Vamos a verificar cuál es el que no está. Uno de estos dos no lo está reconociendo. Vamos a quitar uno, solo para ver qué es lo que sucede. Es el tipo de cosas que regularmente nos va a pasar cuando estamos tratando de hacer actualizaciones, ¿verdad? Que hay algo que no está reconociendo y paso algunas horas tratando de hacer distintos escenarios para lograr hacer la actualización. Entonces, vamos en este caso a trabajar solo con un código y vamos a verificar si puede ser o el código bancario, vamos a retroceder, o el tema del número de la línea. Es las dos cosas que probablemente vaya a verificar. Ok, ingreso un código válido, vamos a borrar este y voy a quitarle el número de línea solo para descartar que el número de línea no es el que me está afectando. Regreso al DTW solo para verificar que ya no tengo el número de línea. Ok, entonces si hay un tema en el número de línea. Ahora lo que tenemos que verificar es qué es lo que necesitamos para mandar a actualizar la línea número 3. Entonces vamos a ponerle línea número 2 y vamos a ver si de repente ese es nuestro problema. Ahora, si no logramos determinar o mandar a actualizar una nueva línea, vamos a buscar otra solución para efectos de poder sí hacer la actualización, ya sea de los registros existentes más los registros nuevos. De repente va a ser un workaround, pero digamos que tenemos que ver el mecanismo para poder hacer la actualización del registro, ¿verdad? Ok, vamos a salvar aquí. Entonces, este ya está con la línea 2. Vamos a verificar. Aquí me aparece la línea 2. ¿Ok? Entonces, si el tema es, de repente, parte de lo que tengo que verificar es contar cuántos registros hay y sobre eso hacer la determinación del número que toca. En este caso tocaba, y ahí es parte de lo que hay que tener cuidado y entender de repente cómo está la estructura de la información dentro de SAPES, aunque visualmente, y eso es parte de lo que siempre me gusta verificar a mí, es a nivel de base de datos, cómo se encuentra almacenado, OCRB, donde el CARCode, habíamos dicho, era el B70000. ¿Okay? Estamos viendo que le está asignando una llave interna. Ahí de repente yo asumí que esa llave interna era la numeración de la línea. Seguramente en algún lado, aunque no lo vea o lo tenga visualmente, él sí está llevando un control de líneas. ¿Ok? Entonces, en este caso ahora que ya vimos que el tema del control de las líneas sí lo está haciendo como regularmente lo hacen la mayoría de tablas, ya podemos agregar en este caso el segundo registro. Vamos a regresar en este caso vamos a duplicar el valor y vamos a agregar en este caso, habíamos dicho ficosa,
Y le vamos a poner la línea número 3. Vamos a guardar, lo guardamos como archivo de texto. Okay. Y nuevamente lo que vamos a hacer es que vamos a verificar a nivel de base de datos. Ya tengo los dos registros. Vamos a darle un correr simulación. Me dice que sí puede actualizar ese registro. Y una vez con esto le vamos a dar importar. Me actualizó el registro. Regreso a mi base de datos. Vamos a darle a actualizar a este registro 7000. Y lo que tengo ya son los 4 métodos, las 4 cuentas de banco que yo puedo actualizar a nivel de registro de los datos maestros. ¿Ok? Entonces, básicamente estas son las parametrizaciones básicas que necesitamos tener listas para poner a funcionar y empezar a hacer ejercicios con el tema del asistente de pagos. Una de las ventajas es de que el asistente de pagos, pues vamos a ver, nos va a guiar paso a paso y en cada uno de los pasos vamos a ir verificando algunos de los parámetros que lo que van a hacer es restringirme o en este caso visualizar en algunos casos información de acuerdo a los parámetros que yo haya definido. Uno, del método de pago y segundo, de los valores que yo tenga asignados a nivel del socio de negocio. ¿Okay? Básicamente la sesión de hoy es parte de lo que queríamos, lo que quiero poder transmitir. Si quieren ahorita a nivel del chat, les voy a trasladar el tema de enviarle estos archivos que corresponden al tema del data transfer para que los tengan ahí disponibles. Y pues yo les diría pasemos ahorita al tema de etapa de dudas, preguntas. Yo creo que pues en tema de parametrizaciones, pues esas son las que hay que hacer, ¿verdad? No tenemos más chance que irnos sobre la línea de lo que acabamos de ver, porque definitivamente si no tenemos esas parametrizaciones, lo que va a suceder es que pues no nos va no nos va a funcionar, ¿verdad? Entonces aquí les estoy enviando el archivo de encabezado. Les voy a enviar el que corresponde a los métodos de pago. Y les estoy enviando el que corresponde a cuentas de banco. ¿Ok? Entonces, por favor, solo me confirman pues que puedan descargar los archivos de Excel. Ya sabemos que una vez tenemos Excel, los convertimos en texto y los podemos consumir a través del DTW. Y con esto, pues, no sé si tienen alguna duda, consulta del tema de estas parametrizaciones. Yo creo que, como les decía, las dos primeras parametrizaciones, pues ya les debiéramos de tener si es que estamos utilizando la parte de conciliación bancaria. Excelente, muchas gracias. ¿Cómo se llama? Pues la configuración del tema de métodos de pago, que es la que de repente muchas veces no se hace. Y la parte definitivamente de poder asociar ciertas parametrizaciones a nivel del socio de negocio para poder poner a funcionar el tema del asistente de pagos. ¿Ok? Vamos a dar unos 5 minutos para ver si hay alguien que logre plantear alguna duda o consulta. Sugerencias también, por favor.